Capítulo 1 del versículo 2 en adelante. Vamos a ver hasta dónde nos... Amén. ¿Ya lo tienen? Me dicen amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en el Aratot, en Edrei. Ahí nomás. Ya se oró, así que tomen asiento, hermanos. Vamos a ver 40 años. Nosotros ya cumplimos, ¿cuántos años? 45, 46 años ya, hermano. Nos vamos para las bodas de oro. ¿Alcanzaremos? ¿Tanto tiempo? Ahora, conclusiones. ¿Qué hemos hecho todo ese tiempo? Aquí vamos a ver el pueblo de Israel 40 años rondeando ese lugar de Cades Barnea. Salían y volvían, salían y volvían. Ahora, hermanos amados, nosotros nos preguntamos a veces, y no sé cuál es el concepto suyo, pero Dios y su pueblo Israel, un pueblo nacido por promesa, Abraham, Isaac, Jacob. Sin embargo, Dios los tuvo que pasar por un desierto. Ahora, la pregunta nuestra es, ¿fue por castigo? ¿Fue por otra cosa? ¿Por qué este pueblo demoró tanto? Porque según la geografía, hermanos, dicen que si de Egipto hubiese sacado bordeando la parte del desierto, en 6 semanas hubiesen llegado a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Dios podía hacerlo. Pero ¿por qué entonces este pueblo fue sacado por Dios para castigarlo en el desierto? ¿O por otra causa? No fue para castigarlo. Dios no saca a sus hijos para castigarlo, sino según la naturaleza del pueblo y según las razones que nosotros podemos considerar, es para algo mejor. Este pueblo de Israel no fue sacado por castigo, fue sacado por Dios a un lugar especial como un desierto para entrenamiento. Dios sacó a su pueblo de Egipto para entrenarlo, porque si nosotros consideramos, Dios le dio a Adán mandamientos en el Edén, pero Adán no los cumplió. Al contrario, más fue aprobado en falta, en pecado. Entonces, a través del desierto, Dios los saca para entrenarlos y para darle leyes. Y nosotros tenemos que considerar nuestra vida en este punto. Dios nos ha sacado, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto
para introducirlo en la tierra prometida de Canaán. Y según la promesa es una tierra que fluye leche y miel. Imagínense la alimentación que Dios le estaba prometiendo a su pueblo. Pero no fue así. Ahora, ¿por qué las cosas no son así? No es por culpa de Dios, es por culpa del hombre. Y al decir hombre, digo mujer. Entonces, Dios sacó a este pueblo de Egipto a un desierto. ¿Qué es lo que pasa en un desierto? Arena. ¿Qué hay en un desierto? Arena, rocas, sol fuerte, sed, ¿qué más? Sequedad y escasez de todas las cosas que el ser humano necesita. Este pueblo andaba cansado de día y de noche, tenía que caminar. Pero el pueblo no entendía. El pueblo estaba acostumbrado a ciertas cosas en el mundo. Eso consideramos nosotros también, hermano. Cuando Dios nos llama del mundo. Porque ¿qué significa iglesia? Iglesia viene del griego eclesia, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa eclesia? Eclesia significa los llamados a salir de, o los sacados de. Eso significa, solamente eso. Los llamados a salir de. Eso significa eclesia. Y esa es la iglesia. Entonces nosotros somos llamados a salir del mundo. ¿Pero a dónde? El pueblo de Israel salió de Egipto camino a Canaán, la tierra prometida. A nosotros Dios nos saca del mundo y nos llama ¿a dónde? También a otra tierra prometida, que es una tierra nueva, pero mientras tanto no. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero mientras tanto no estaba en la tierra de Canaán. Nosotros hemos sido llamados por Dios, no por hombres, tal vez por hombres, pero por parte de Dios. Hemos sido llamados por nombre para salir a un campo, a un terreno de entrenamiento que es la iglesia. Es el campo espiritual donde Dios escogió para ponernos. Y ahí es donde nosotros debemos permanecer y debemos prepararnos camino al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero este pueblo, hermanos, tuvo que salir para aprender cosas expectantes, para entender cosas que muchos hasta ahora no lo entienden, nosotros tampoco lo entendemos, pero por eso vamos a la Escritura para volver a analizar estas cosas y entenderlo. Entonces, hermanos, aquí vamos a encontrar temas impresionantes cuando vemos la historia de este pueblo de Israel. El libro de Éxodo realmente es un libro que nos muestra cómo Dios saca al pueblo de Israel con poder, dice con brazo fuerte. Dios, el poderoso Dios, saca a su pueblo de Israel después de tantas hazañas, batallas y cosas de conflictos. Entonces Dios lo saca, pero Él nos va a mostrar el poder que Él tiene y que ejerce sobre su pueblo, y ese poder no ha disminuido. Lo saca de Egipto, abre el Mar Rojo, destruye al enemigo del pueblo de Israel y lo encamina a un camino desconocido hacia la tierra prometida. Pero vamos a ver que en vez de este Dios poderoso sacarlo por la ribera del desierto, lo mete hacia abajo. Mire, lo mete, de Egipto lo mete hacia abajo, cruza el Mar Rojo. Dios lo hace para mostrar su poder, para enseñar grandes cosas a su pueblo. Pasa el Mar Rojo, vienen las dificultades,
escasez de agua, escasez de comida, escasez de sombra, escasez de luz. Según el pueblo, catalogaba todas esas cosas como dificultades. ¿Y ellos qué hacían? Le reclamaban a Moisés. Se entiende, se ve que este pueblo no conocía a Dios, conocía a Moisés. Y con Moisés se enfrentaba. Habiendo visto las señales prodigiosas y maravillosas de lo que Dios hizo para sacarlos, mire, Dios puso en el corazón de los egipcios que le dieran una indemnización, se puede decir. Los egipcios le dieron riqueza a este pueblo por el tiempo que habían trabajado. ¿Cuántos años en la profecía? ¿Cuántos años que quedarían esclavos en Egipto? 400 años. Sin embargo, no quedaron 400 años, quedaron 430 años de esclavitud. A partir de los 430 años, Dios los saca con brazo fuerte y los lleva por este camino. Según ellos decían, Moisés, ¿cómo te atreves a traernos por este camino? A matarnos de hambre, a matarnos de sed, a matarnos bajo el calor. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. ¡Ay, las ollas de carne, los camotes, los tomates! ¿Qué hemos dicho nosotros cuando salimos del mundo? ¡Ay! Ahí estaban los zebedeos, los cercejeos, los cananeos. Y nosotros qué decimos, estaban los cerveceos, los chismoseos, los estos, ¿no? De ahí éramos nosotros. Pero cuando venimos a la iglesia, venimos al campo espiritual en el cual Dios nos quiere entrenar detalladamente, nosotros queremos volver allá. ¿Y cuántos han vuelto? Yo no volví en sí, pero me enfrié y no quería ir a la iglesia. La fuerte era mi esposa, gracias a Dios. Entonces ella iba y oraba, el pastor me mandaba cartas y ya esta semana, la otra semana, y era duro. Para diezmar era más duro todavía. Entonces, este pueblo, hermanos, ofreció tantas dificultades, tantos problemas. Yo no sé si usted ha forcejeado, pero ha pasado muchas cosas. Yo también fui por otras congregaciones, pero Dios me centró en un lugar. Me llamó y entendí. Entonces, ¿para qué? Para darle leyes. Este pueblo de Israel fue sacado de Egipto. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si de Egipto Dios lo hubiese trasladado de frente y le hubiese entregado la tierra prometida? ¿Cómo iba a administrar este pueblo? ¿Cómo iba a gobernar? ¿Me están oyendo, hermanos, o ya se durmieron? Porque yo le gano a Pablo, hermano. Pablo se le durmió uno. A mí se me duermen todos. Así que vamos a contratar a alguien por ahí que tenga una pajita, le meta por el oído. Y entonces, este pueblo fue llevado al monte Sinaí, donde recibió el decálogo, donde recibió la ley, para que con esos principios, para que con esas leyes, con esas enseñanzas, pudieran regir la tierra prometida en el temor de Dios. Pero no pasó eso, hermanos. No pasó eso. Recibieron la ley y encima de la ley ellos refutaban a Dios, cuestionaban a Dios. Y Dios nos va a mostrar aquí tres cosas que van a impactar o deben impactar en nuestras vidas. Y veamos ahí, hermano, la primera señal que el Señor nos da es el maná. El maná. ¿Qué es el maná? El maná no era comida. El maná, hermanos, era algo que Dios les proveía del cielo todos los días.
era una señal diaria, era una lección diaria, en que nosotros, hermanos, debemos aprender a depender de Dios. Ahí está el problema, hermanos, que a pesar de los años que nosotros tenemos en el cristianismo, no hemos aprendido a depender de Dios. Por eso es que trabajamos el tiempo que no debemos trabajar y usamos el tiempo que es de Dios para nosotros. Y no pensemos que nos va a ir bien, hermanos. Descarte eso. Nunca piense que lo que no se contempla en la Biblia es bueno. Todo lo que está en la Escritura es para bendición. Gracias, mamá. Es para provecho nuestro. Y todo es correcto, todo es bueno. La palabra de Dios es santa. Pero todo lo que la Biblia no contempla es corrupción, entiéndamelo así. Miremos, hermanos. Si Dios dijo en el tercer versículo del Génesis 1, sea la luz, y dígame, ¿fue la luz? No fue la luz. Luego en el versículo 6 dice, y produzca, no sé si en el 6, ya me olvidé. Produzca las aguas peces. ¿Produjo o no produjo? Y todo lo que Dios dijo, ¿con esta palabra o con otra palabra lo hizo? Con esta, ¿verdad? Entonces esta palabra está vigente hoy. ¿Amén? Porque si la palabra dice que Dios nos ha provisto salvación y las almas se siguen salvando, entonces esta palabra está vigente. Además dice que la palabra es viva y eficaz. Amén. Que es como espada de dos filos, que corta, que penetra, que discierne. Entonces, yo le pregunto y trate de acordarse esto. Si esta palabra es la misma, si con esta palabra Dios hizo todas las cosas, creó todas las cosas, solamente con el poder de su palabra, ¿por qué esta palabra no hace efecto en mi vida entonces? Cuando yo pronuncio esta palabra, proclamo esta palabra, debe acontecer en mi vida lo que la palabra dice. Pero ¿por qué no? Porque nosotros no recibimos esta lección diaria en nuestra vida y tal vez muchas veces dejamos de confiar en esta palabra. No dependemos de Dios, y si yo no dependo de Dios, no dependo de su palabra. Me manejo como quiero. Por eso la Biblia dice que muchos son sabios en su propia opinión, pero en la opinión correcta, sana, precisa, en la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es la existencia real de las cosas eternas. Esa es la verdad. Esto que vemos, plantas, casas, este cielo y esta tierra desaparecerá. Cuando esto desaparezca, entonces lo real, lo que es eterno, aparecerá. Y para eso estamos hechos nosotros. Por eso es que subsistimos por esta palabra. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada que amanecía, el suelo se encontraba cubierto de algo que era como la escarcha, dice. Algo que el pueblo salía y recogía. Pero preguntaba, ¿qué es esto? Miren, Dios les estaba dando y ellos decían de una manera despótica, ¿qué es esto? Nosotros queremos tomates, queremos
carne. ¿Qué es esto? Hoy recibimos, hermano, la mensualidad o la quincena. ¿Qué es esto? Le regalan un par de zapatillas. ¿Qué es esto? Yo he visto Nike, y no hay. ¿Qué es esto? Y Moisés les decía, es el pan que Dios les da cada mañana. Moisés les decía esto. Cuando decía, Moisés, ¿qué es esto? Mira lo que nos has traído al desierto para comer esto. ¿Qué es esto? Este es el pan que Dios le da a ustedes cada día. Ese era el maná. Pero aquí veía algo, había una enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza? Que seguramente ellos, viendo la abundancia del pan que se regaba en la mañana, dijeron, vamos, voy a guardar. Como ahora, ¿no? A guardar. Eso está en el corazón del hombre. Tal vez llevaron sus bolsas, llevaron sus sacos para guardar. Y Moisés le dijo, es para cada día. Aprendan a depender de Dios. No, ellos dijeron, si hay abundancia. Pero lo impresionante de esto, hermanos, que no se podía guardar para el siguiente día. ¿Qué pasaba? Se engusanaba. Se malograba. No había refrigeradora para guardar. Entonces, ¿de qué servía? Mire, Dios nos enseña a depender de Él. Y Dios hoy mismo quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Por qué entonces, hermanos, es el apuro? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios te arrumará. Ahí en la sierra dicen, te aporcará, te llenará. Y cuando es así, usted va a ir, si se va a meter debajo de su cama. Y va a decir, ya Señor, ya no quiero, mucha bendición me viene a mí. Porque yo aprendí a depender de ti. Y todo lo que hay, yo se lo doy. Y yo soy un recipiente que recibe todas las bendiciones que tú me das, porque mi corazón es libre, es abierto. Porque yo dependo de ti, no dependo de las cosas, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Pero ¿qué cosas tiene guardado usted en el corazón? A ver, respondan. ¿Qué tiene guardado ahí? ¿Recuerdos? ¿Fotografías? ¿Recuerdos de antaños que ya murieron? ¿De qué le sirve? Entonces, Dios desea eso, hermanos amados. Usted sométase a Dios, obedezca a Dios, haga lo que Dios le instruye. Por eso la palabra de Dios es para instrucción. 4 cosas dice ahí en Timoteo. Porque la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir. Qué bueno es, qué bueno. 4 cosas. Para enseñar lo que usted aprendió. Usted aprendió de la palabra, enséñelo. Para instruir la enseñanza que usted tiene, vaya y plásmelo en el campo. Enséñele a predicar. Enséñele a compartir. Instruir. Para redarguir. ¿Qué es redarguir? La palabra de Dios cuando entra, te redarguye y te convence de pecado. Amén. Y digo, estoy mal, Señor. Porque la palabra del Señor me ha zarandeado. Redarguye. Es como cuando te agarra el biberón del bebé
y le mete el hisopo ahí, la palabra del Señor entra y nos redarguye por dentro. ¿Qué más? Enseñar, corregir. Usted corrige con mansedumbre, corrige con amor, corrige con el tino de Dios y rescata. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, hermano, ¿por qué Dios estaba enseñándoles que la provisión diaria no viene por angustia? El pueblo estaba angustiado, pero tenían que cambiar esa actitud. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Nos angustiamos, hermano, y por angustia no va a venir nada. Nos desesperamos por ansiedad. Es un corazón atribulado. Dios no quiere eso para sus hijos. Dios nos enseñó, le enseñó al pueblo de Israel, nos enseña a nosotros. Y nosotros somos aún más privilegiados porque somos la amada. El pueblo de Dios son los amigos de Dios. Pero la iglesia, ¿quién? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es más acercada al Señor? ¿Cuál es la que más se acerca al Señor? A ver, dígamelo, hermano. La iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia. Porque la iglesia nace del costado de Cristo. Y Juan el Bautista, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo que es Juan el Bautista? Dice que Juan el Bautista es el amigo que estaba con el novio. Pero la iglesia es la novia. Por eso dice que ¿quién será más grande en el reino de los cielos? ¿La iglesia o los amigos? La iglesia. Nosotros somos tremendamente privilegiados, hermano, y no lo vemos así. Imagínense el novio. ¿Cómo es el novio cuando está en la tierra, cuando están de novios? ¿Cómo es? Pollo lo lleva a la pollería. Helado lo lleva. ¿Sí o no? ¿Quiere que le compre esto? Y ya le lleva. Ya cuando se casan, dice, oye, el pollito, no, ya te compré con tiempo, dice. Entonces, mire cómo es la etapa de novios. ¿Ah? Es privilegiado para la novia. Pero la novia quiere casarse ya y pierde algunos privilegios. ¿Sí o no, hermano Julio? Amén. Alguien tiene que haber. Entonces, depender de Dios, hermanos. Aprendamos a depender de Dios. No se haga tarde. Venga. Dependa de Dios, dependa de Él. No falle. Busca primero. ¿Por qué Dios no les dio un almacén? No les dio un almacén porque si no ahí hubiesen almacenado, aunque se pudre, hermano, porque hay almacenes donde las cosas se pudren y ni siquiera lo usan para que no guarden. Y eso es lo duro de nuestra vida, hermanos. Los cristianos debemos vivir sueltos, libres. Los cristianos no debemos depender de las cosas porque nuestra dependencia es de Dios y eso a Dios le desagrada. La gente dice, ya tengo plata en el banco, ¿ya para qué voy a ir a la iglesia? Yo tengo buen apellido, dicen. Yo tengo buenas casas, tengo que limpiarlo. Tengo mi carro que tengo que llevarlo a lavar. Y se entretienen las cosas
Y ahí está su dependencia. Depende de las cosas, depende de lo que tiene. Y no aprendió a depender de Dios. Entonces, esa es la muestra, la señal, hermanos, que Dios nos da con el maná de cada día. Entonces, y también debemos aprender de que Dios nunca prometió que no nos faltarían las pruebas. Pero en medio de esas pruebas, Él está presente. Acuérdese de que cada día Él hacía descender el maná del cielo. Cada día los contemplaba, cada día examinaba su carácter, cada día los andaba mirando, cada día. ¿Y ahora no será? Ahora cuando estamos, hermano, en la iglesia, el Señor está contento con sus hijos ahí, feliz. ¿Qué padre no se encuentra feliz, hermano, cuando el día domingo o el día de familia que acostumbran, todos los hijos vienen, los nietos vienen, los tataranietos vienen? ¿Cómo se sienten esos abuelos? ¿Cómo se sienten esos papás? ¿Felices? Pero si falta uno, y si faltan dos, y si en ese día no vienen los hijos, entonces vamos a sentirnos nosotros, vamos a ver cómo se siente Dios cuando hoy, por ejemplo, están faltando. ¿Qué estarán haciendo? Preocupados. ¿Y cuándo dejarán esa preocupación? Pues espere el maná de cada día, el pan de cada día. ¿Acaso no dice, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día? ¿Le ha faltado el pan a usted algún día? Dígamelo. ¿Algún día le faltó el pan en la mesa? Nunca, nunca, nunca. Tampoco me faltó el techo, ni el vestido, ni el calzado, ni el abrigo, porque Dios es fiel. Otra señal que tenemos es la señal de la roca. ¿Era un estanque? ¿Era un grifo de agua? Así como el maná no era comida, sino era una señal de disciplina, una señal de lección cada día, que nosotros debemos asimilarlo. Así también la roca no era una fuente de agua, era una roca sólida. ¿Qué significa? Usted ve una roca ahí. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Esa roca tendrá agua? Puede ser una madera, bueno, tal vez refresca, pero una roca, ¿puede sacarse agua de una roca? ¿Cómo lo ve el ojo del hombre? ¿Qué significaba? La roca significaba lo imposible para extraer agua. Mire, pero ¿quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos llama a depender de Él? Él es la roca. Miremoslo por el lado que nos hace ver la palabra. Cuando más se necesitaba el agua, más escaseaba, y Dios les presenta una roca. Una roca. Y al presentarle esa roca, hermanos, el sol se recrudecía más. Más calor, más sed, más se sofocaba la gente, más se alborotaba la gente, más se entristecía la gente. Y mire, Dios le dice a Moisés algo extraño. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Oigamos, tratemos en los tiempos difíciles, en los tiempos más imposibles, hermano, yo le aconsejo, quédese quieto y procure oír que Dios le hablará. Porque Dios permite esas circunstancias para que
nosotros podamos poner atención a la circunstancia. No nos alborotemos en el momento de sed, de escasez, no se alborote, más bien tranquilícese y póngase delante de Dios. Dígale: Señor, tú nunca me has abandonado, porque si yo estuviera sin ti, ya estuviera muerto, porque donde no hay Dios no hay vida. Entonces Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Y Moisés, un hombre de Dios, que aprendió a depender de Dios, le habló a la roca. Y al hablarle a la roca produjo un río de agua. No un caño, no una quebradita. Porque dice la Escritura, hermano, que tomó toda la gente, que eran como 2 millones de personas, todos sus ganados, todas sus ovejas, y todo lo que tenían, ellos aún lo lavaron en ese río de agua, en esa fuente de agua. ¿Y quién era esa fuente de agua? Era el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, donde no había agua, donde había una roca, salió agua. Agua en el desierto, agua donde no se vislumbraba vida. Dios trajo vida. Él es el mismo hoy, el mismo que nos da vida, el mismo que está dispuesto a regar nuestra vida con el río de su Espíritu Santo. Él es el mismo, no ha cambiado. Nosotros debemos aprender de Él en esta jornada. Esta señal, hermanos, es tremenda. Una señal que hoy debe repercutir en nuestros corazones y debe enseñarnos lo sobrenatural que es Dios, lo grande que es Dios. Y debemos pensar nosotros de que el Dios que tenemos no es un Dios pequeño. Todos los problemas que nosotros podamos tener, Dios es más grande que la suma de todos nuestros problemas. Y Él es poderoso. Y cuando nosotros venimos a someternos delante de Él, Señor, que tu potestad sea sobre mí y que tu voluntad se haga sobre mí, Él hará. Él dice que abre puertas y nadie lo cierra, y que cierra puertas y nadie lo abre. ¿Qué más dice? Todo lo que atares en el cielo será atado en el cielo. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa y le pedirían a mi Padre, yo lo haría, dice el Señor. ¿Dónde dejamos esa palabra? ¿Dónde queda esa palabra? ¿Por qué nosotros, hermanos, no creemos para qué esa palabra vino del cielo? No vino para quedar sin efecto. La palabra de Dios vino para rendir sus efectos y para hacer lo que Él quiere, dice. Y no volverá a Él vacía. Entonces encárguele en esa palabra, hermano. ¿Qué es lo que usted desea? Entonces, en esta señal vamos a aprender ¿qué? ¿Qué aprendemos? Aprendemos, hermanos, que las cosas de Dios no dependen del lugar. ¿Qué diría el pueblo viendo esa roca, viendo esa sequedad, viendo ese desierto? ¿Pensaría en que brotaría agua? No. Porque ellos estaban pensando, como nosotros también podemos pensar de una manera natural, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir pan de ahí? ¿Qué va a salir agua de ahí? Pero en cuanto a Dios, no depende del lugar. No depende de las circunstancias difíciles que el ojo humano no vea. ¿De qué depende entonces? Depende del poder de Dios.
Todo lo que Dios nos da, amados hermanos, no depende del lugar, no depende del tiempo, no depende de los hombres, depende del poder de Dios. Asegúrese de eso. Todo lo que Dios nos ofrece depende del poder de Dios. Amén. Amén. Cerros para acá, acantilados para acá, el faraón atrás, el mar delante. ¿Qué haría usted? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Por qué se acabó? Porque no miramos a Dios. Pero si miramos a Dios, nos quedamos quietos ahí. Los discípulos en la barca se desesperaron. Jesús dormía. Y ellos desesperados, las olas, los vientos, nos hunden. Fueron, maestro, que no te das cuenta que estamos pereciendo. El Señor se despertó y, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta las olas? ¿No te importa que perezcamos? ¿Qué le dijo el Señor? Hombres de poca fe. ¿Por qué se asustan? Cuando lo reprendió a ellos, a ese miedo, reprendió a las olas y se aquietaron. ¿Los discípulos sabían quién era Jesús o no sabían? ¿Nosotros sabemos quién es Jesús o no sabemos? ¿Qué hubiese pasado si usted hubiese estado ahí en vez de los discípulos? ¿Qué hubiese pasado? ¿Se hubiese alborotado igual? ¿Hubiese zamaqueado al Señor? ¿No hubiese sido mejor que usted se vaya y se acueste donde está él durmiendo y también se ponga a dormir? ¿Dónde está la fe? ¿Usted piensa que esas olas lo hubiesen dado muerte a Jesús? Si usted se acostaba con Jesús, ¿esas olas lo hubiesen matado a usted? Si estaba escrito que las olas no lo matarían, él tendría que morir en la cruz. ¿Y por qué nos alborotamos hoy? ¿Dónde está esa calidad de fe? Oh, yo tengo que trabajar el domingo porque si no, no como. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la promesa? Hermanos, vamos a poner en efecto la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Por allá nomás. Por acá. Van con anestesia. Entonces, ¿en qué estamos, hermanos? Cuando venga la dificultad, dice, como dice el Salmo 91, clamará en mi angustia y yo lo atenderé. Clamará en su angustia, dice el versículo 12. Clamará en su angustia y yo lo atenderé. Las promesas del Señor hay que ponerlos en vigencia. Terminamos con la tercera. La tercera señal es la columna de fuego. Estamos hablando de las cosas maravillosas que Dios hizo con su pueblo en el desierto. La columna de fuego. ¿Qué Dios estaba mostrando con la columna de fuego? ¿Qué Dios hoy nos demuestra con la presencia de su Espíritu? ¿Qué era mejor, hermanos? ¿Que el Señor Jesucristo se quede? ¿O que el Señor Jesucristo se vaya al Padre para que venga el otro Consolador? ¿Qué era mejor? Según la Escritura. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Es mejor que yo me vaya, dijo sí o no. Entonces, ¿qué significa eso? Que es mejor que hoy nosotros seamos conducidos por el Espíritu Santo.
Amén. Porque si Jesús estaba aquí, Él podía estar aquí en este local y no podía estar en otro, menos en Chiclayo, menos en España. Pero cuando viene el otro Consolador, el Espíritu Santo, Él sí está en toda la redondez de la tierra. Entonces, ¿conviene o no conviene? ¿Conviene o no conviene? Amén. Entonces, donde usted esté, ahí está el Espíritu Santo. Usted está en el baño, cerrado ahí, dice, aquí nadie me ve. Pero ahí está Él. Entonces, el Señor le estaba diciendo, con la columna de fuego, nunca estuvieron solos. Siempre estuve con ustedes. Y aquí estoy. El Señor nos dice a nosotros, yo estoy donde tú estás. Amén. Miren, antes a Josué le dijo, ¿qué le dijo a Josué el Señor? Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vas a Chiclayo, yo voy. Si tú no vas, no voy. Si tú estás en tu casa, yo estoy allí. Si tú vas al templo, yo estoy allí. Si tú vas por la calle, yo voy por ahí. Esa es la compañía, la certeza, la seguridad que el Señor nos ha dado. Aquí esta señal es impresionante porque en el desierto no solamente había hambre, no solamente había sed, no solamente había cansancio, no solamente había escasez de agua, en el desierto también había sombra. Había en el día, ¿qué pasaba con la columna? En el día era una columna de nube que al pueblo de Dios le proveía de sombra. Cuando esa columna se movía, el pueblo se movía. La columna se detenía, el pueblo se detenía. Y en la noche era una columna de fuego. Todo frío que había era disipado por esa luz. Y no era una luz pequeña, era una luz inmensa. Era una luz que se veía como el día. Era una luz que les proveía de calor, suficiente para caminar, suficiente para dormir, suficiente, hermanos, para ser iluminados y para ser disipado todo miedo, toda sombra, toda tiniebla, toda oscuridad, toda duda. Se veía completamente. Y eso es en nuestra vida hoy. Tenemos a la luz del Espíritu Santo. Amén. La luz que alumbra dentro de nosotros y que disipa toda tiniebla, toda maldad. No es esta luz. No es la luz del sol. Es la luz del Espíritu Santo. Esa luz es la que te recorre de arriba y de abajo y discierne todo lo que no pertenece al reino de los cielos. Esa es la luz del Espíritu Santo. Entonces, Dios no los dejó a ciegas. Dios iba delante de ellos. Eso es lo que dice la palabra. Que Él iba delante de ellos. ¿Qué más pasaba en el desierto? Ellos perdían la dirección. Porque salían de un lado y por la dureza de su corazón no avanzaban, sino que volvían. Por eso dice la Biblia, hermanos, que en ese lugar de Cades Barnea estuvieron 40 años. Salían camino a Canaán y regresaban otra vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado vuelta en este mundo y no nos hemos afirmado ni tampoco hemos avanzado? ¿Nos damos cuenta? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Mire usted su edad, su familia, su trabajo, su economía, su ministerio. ¿Hasta dónde avanzó? ¿Hasta dónde está avanzando? Pareciera que seguimos la copia de aquel pueblo rebelde
de Israel, hasta que tuvieron que morir todos los de 40 años atrás. Quedar solamente las generaciones nuevas, y todos aquellos quedaron, hermanos, con el deseo, con la esperanza de entrar en la tierra prometida y no entrar por la dureza. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos deambulando igual y no partimos? Ellos salían de Cades Barnea y volvían otra vez. 40 años, hermano, en un sitio. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Dios no los pudo sacar? ¿Cuál es la idea de usted? ¿Dios no los pudo sacar? ¿Para qué los sacó de Egipto si no pudo meterlos en la tierra prometida? ¿Para qué los sacó? No es que Dios no los pudo sacar. Ellos no quisieron salir. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dios no nos puede sacar? ¿Dios no nos puede levantar? ¿Quién no quiere? ¿Dios o nosotros? Entonces tomemos conciencia, hermano. Señor, aquí estoy. Basta ya. Basta, Señor. Ya no quiero seguir igual. Cámbiame. Entonces, Dios está aquí hoy. Así como estuvo allí en Cades Barnea, ahí el Señor esperando a ver si se deciden, Dios está hoy aquí. Así como guió a ese pueblo, Dios nos está guiando hoy. Escúcheme bien, que estoy terminando, hermanos. Dios nos ha guiado, porque Él nos ha dejado. Si te vas por allá, Él se va. Si te vas por acá, Él se va. Nunca nos ha dejado. Pero Él nos ha guiado, Él nos ha protegido, Él nos ha provisto de todas las cosas. Él es más fuerte que todo eso. Entonces, nosotros muchas veces buscamos una brújula. Señor, ¿a dónde voy? Voy acá, voy allá. Señor, regreso para allá, voy para este lado. ¿Para dónde voy, Señor? Como que si estuviésemos pidiéndole a Dios una brújula. No necesitamos brújula, hermanos. Por la palabra de Dios. Al cobrador de impuestos, ¿qué le dijo el Señor? Sígueme. ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Le siguió. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Sígueme. No necesitas brújula. Sígueme. Todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que aunque no lo hayamos entendido, en el proceso de Dios, no estamos perdidos. Haya pasado lo que haya pasado, hermano. No estamos perdidos. El Señor dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Y nadie nos arrebatará, porque Él nos ha prometido, diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Solamente anda, haz discípulos a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñale todas las cosas que yo os he mandado que os enseñe. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Amado Señor, te damos gracias. Poderoso Padre, me has permitido hablar tu palabra, Señor. Gracias por la paciencia de tus corazones que se han dado cita, Señor, a tu casa hoy. Bendícelos de tal manera, amado Dios, que se sientan bendecidos, protegidos, guiados, alimentados, pero alineados delante de tu presencia. Guíalos, Padre. Es tu pueblo, son tus ovejas, son tus amados entrañablemente, Padre. Bendícelos, bendice sus vidas, bendice su salud, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice sus entradas, sus salidas, bendice su levantar, su sentar, bendice, amado Dios, sus pensamientos, bendice, amado Dios, sus proyectos, sus planes. Es tu pueblo amado, Padre. Bendícelos, Señor, con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Bendiciones, hermano.